Seguimos en directo y vamos ahora con nuestra tertulia de filosofía. El inicio de la historia está marcado por la aparición de la escritura. Desde entonces, la humanidad ha intentado, con más o menos fortuna, dejar testimonio de todo su saber a través de textos escritos. Sin embargo, hubo una época en la que la palabra era la única vía de comunicación. Hoy en día, todavía hay personas que, por una razón u otra, prefieren transmitir sus conocimientos a través de la palabra hablada. Y es que la transmisión oral o la oralidad sigue viva. Dicen y cuentan los inuit que hace muchos, pero que muchos años atrás... Numancia Rojas está narrando un cuento. Hace años que abandonó su trabajo como ejecutiva publicitaria para dedicarse a la narración oral. La narración oral es un estupendo instrumento pacificador. Creo que cuando tú cuentas cuentos, estás sembrando semillas de ternura, de justicia, de solidaridad, de amor, y evidentemente lo más importante es que estás entreteniendo y te estás comunicando, pero estas semillas se dejan caer en el alma de las personas que escuchan los cuentos, y yo creo que el hecho de contar hace que en primer lugar nos acerquemos y nos volvamos más humanos. A ver, dime cuál fue el secreto que te contaron. Rubén Martínez también es narrador. Lleva años al frente de talleres como este, sobre el valor de la oralidad. Un buen narrador que me guste a mí tiene que querer comunicarse, tiene que querer contactar con el otro. A partir de ahí todo empieza a funcionar solo. Numancia es chilena. En Latinoamérica existe una gran tradición oral. Aquí ha fundado la Casa de los Cuentos, un lugar donde explica cuentos y también enseña a quien quiera aprender a contarlos. Lo veía como que esto no podía ser una realidad de gente que quisiera comunicarse sin tener la narración oral como un instrumento fantástico de comunicación y de acercamiento. Y bueno, yo creo que con nuestras energías lo hemos cambiado, porque hay que reconocer que había mucha gente contando cuentos, pero lo hacían muy en silencio. Lo rico de esto es que es una excusa al final el cuento, para encontrarte con el otro y entre los dos soñar despiertos otra realidad. Desde hace años en las bibliotecas de nuestro país se realizan sesiones de cuentos para los más pequeños de la casa. Pero cada vez más son los adultos los que se preparan y participan en algo que ha dejado de ser una cosa de niños. Bien, pues para hablar de la oralidad y del poder actual de la palabra les presento ahora a nuestros invitados. Empezamos por Jordi Mayol, que es responsable de formación de la empresa FIA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Para Todos. Saludamos también a Francesc Torralba, que es profesor de ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, colaborador de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Francesc. ¿Qué tal? Y saludamos también a Teresa Baró, experta en comunicación, también colaboradora habitual del programa y autora de este libro, Saber Decir. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida a nuestra mesa. Gracias, buenas tardes. Bueno, Francesc, para empezar, ¿se está perdiendo la comunicación oral en estos tiempos de intensa comunicación, pero quizá de otra forma? Bueno, la verdad es que los humanos tenemos tres grandes métodos para comunicarnos, ¿no? Disponemos de la oralidad, que requiere la escucha, disponemos del texto, que requiere la lectura, y disponemos de la imagen, que requiere la visión, ¿no? Yo no diría que se está perdiendo, pero sí que hay un eclipse de la oralidad, ¿no? Es decir, damos cada vez más importancia al medio icónico, sobre todo a la imagen con movimiento, y por otro lado está perdiendo la influencia y la presencia tanto el texto como la oralidad. Y sin embargo es importante recordar que los personajes más influyentes de la historia, al menos en la antigüedad, se expresaron oralmente. Es decir, Sócrates no escribió una línea, Jesús no escribió una línea, Confucio no escribió una línea, y tampoco Siddhartha Gautama, el Buda. Se expresaron oralmente y su pensamiento está presente 2500 años después. O sea que la oralidad ha tenido verdaderamente un influjo determinante en la historia. Pero en la actualidad, y al menos en nuestra cultura, sufre un eclipse detrás de la imagen y del texto. ¿Y ese eclipse hacia dónde nos lleva? Porque un eclipse es parcial, es total. Yo creo que será parcial, porque además la oralidad tiene unas propiedades, tiene unas calidades que no puede suplir ni el texto ni la imagen. Es decir, cada medio da lo que da, pero la oralidad, la narración oral, la verdad es que requiere un tipo de
cultivos, no solo de la palabra, sino también pues, de lo que es todo el lenguaje no verbal, de la gestualidad, que eso pues, en el texto no se manifiesta y tampoco en la imagen, ¿no? Pero deberíamos educar a los niños en el arte de la oratoria, en el arte de la persuasión a través de la palabra y de la escucha, porque si hay un buen orador, pero si no hay nadie dispuesto a escuchar, tampoco hay transmisión oral. Tiene que haber escucha y buena elocuencia para que haya comunicación oral. Teresa, somos todo oídos. Sí, Cuéntanos. Claro, estoy completamente de acuerdo y hay que educar en la escucha, pero también el que narra o el que habla tiene que aprender a escuchar a su público, por ejemplo, o a su interlocutor, tiene que leer sus gestos, tiene que leer la expresión del rostro para saber si de verdad este mensaje está llegando y qué efecto produce en esta persona. Por lo tanto, oralidad tampoco es unidireccional, sino que se trata realmente de un proceso de comunicación. Por lo tanto, hay este emisor y receptor. Por eso que si yo no te escucho, Claro. ya puede ser muy elocuente, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué está pasando con la oralidad, según tu punto de vista? Pues es cierto que el texto escrito se fomenta mucho más, especialmente en la escuela. Desde la escuela estamos fomentando el conocimiento del lenguaje, especialmente escrito. Y es más, estamos potenciando también el conocimiento teórico de la lengua. La estamos diseccionando. Los alumnos saben analizar con gramática generativa una frase, pero quizá después no la saben utilizar correctamente cuando hablan, cuando se expresan. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que nos falta es más aprender los usos de esta lengua y no tanto analizarla gramaticalmente. Jordi, desde el punto de vista laboral, ¿cuántas veces uno habrá pensado, es que yo no sé, eso no sé cómo explicarlo, o me voy a explicar fatal y no voy a convencer, ¿no? Es posible aprenderlo, ¿no? Sí, de hecho, es de una de las misiones de que nos encontramos desde formación en las empresas es formar en esas habilidades, ¿no? De hecho, la empresa es un reflejo de la sociedad, lo que está pasando en la sociedad lo vemos reflejado luego en la empresa, ¿no? Las personas se incorporan al trabajo en una entidad, por ejemplo, como la nuestra, como Fiat, de seguros, y se encuentra que quizás con anterioridad, sea en la escuela primaria, secundaria o incluso en la universidad, no ha tenido ocasión de practicar esa habilidad de la oratoria, ¿no? La comunicación oral. Y en cambio sí ha tenido ocasión de practicar otras habilidades, sobre todo comunicación escrita. ¿Por qué? Porque en la escuela se premia más quizás el escribir que el hablar, o quizás no se premia tanto el hablar y como es más cómodo escribir, no tengo un público delante. Además, los hábitos, ¿no? De la juventud adquiere hábitos actualmente con las nuevas tecnologías en que te inciden en contra la oralidad y a favor de la escritura. Pues eso, cuando esa persona se traslada en el ámbito empresarial, reproduce los mismos hábitos, el uso sistemático de la escritura, en lugar quizás de utilizar otros medios que para un momento determinado pueden ser mejores, como la comunicación oral. Vosotros formáis a personas que, bueno, deben tener el don de la palabra, o al menos tienen que expresar o vender bien de lo que están hablando. ¿Por dónde empezar? No es fácil, ¿no? De hecho, uno se acostumbra a comunicarse utilizando el medio que le es más fácil, ¿no? La facilidad, la comodidad. Y como en la educación no he recibido formación a nivel de oralidad, tengo tendencia a comunicarme siempre por escrito, cuando quizás en un momento determinado puede ser más útil hacerlo oralmente. Entonces, sentar a esa persona a hacer un curso de formación para hablar en público también es acto de voluntariedad. Quiero hacerlo, ¿no? Pero quiero hacerlo, o quizás no quiero hacerlo. Quiero hacerlo, pero quizás no quiero demostrar que no sé de hablar en público. Y alguna práctica, algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me siento con usted, ¿no? Y yo quiero aprender a hablar bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Escucharle a usted? ¿Practicar en casa? De hecho, realizamos con talleres. Los amigos. No, la manera práctica es a través de consultores externos, porque teníamos desde Sabaró, pues es un buen ejemplo de eso. Pues ante la empresa intenta potenciar las habilidades que todos tenemos, pero en mayor o menor medida de los empleados, ¿no? Estos talleres prácticos, presentaciones. De hecho, hay muchos momentos en la vida empresarial que un trabajador tiene la oportunidad o la necesidad de hablar en público, convenciones comerciales, entrevistas de venta con clientes, ¿no? Reuniones con grupos de trabajo, en que si no utilizo la oralidad, utilizo otros mecanismos de comunicación escrita que son menos eficaces, ¿no? O al menos que no tienden a la interactividad que tiende la oralidad. Cuenta mucho el contexto, lo que decías tú también, Teresa, el contexto y ordenar las ideas, ¿eh? Es decir, el contexto te puede dar pie a hablar de un modo u otro, ¿no? Es distinto hablar a adolescentes que hablar a ejecutivos, que hablar pues a personas que
tienen todos un doctorado en filosofía, ¿no? El utillaje de las palabras, las metáforas, las metonimias, los símbolos que vas a utilizar van a permitir una comunicación que en el otro contexto no. Y luego cuenta mucho el tiempo de que uno dispone, ¿no? Hoy hay mucho, pero muy poco tiempo para comunicar oralmente. La oralidad requiere de un entrelazamiento de coordinadas, subordinadas. No lo puedes decir todo de golpe. Entonces, si uno dispone de poco tiempo, necesariamente tiene que ordenar y jerarquizar por dónde empezar y cuál es la idea esencial que después de mi presentación quiero que retenga toda esta persona que está en la convención. Y esto es un ejercicio que significa situarse. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué voy a decir? ¿Y quién tengo delante? Y si uno domina estos elementos, fácilmente puede llegar, puede comunicar con el auditorio. Lo que comenta Francesc es sobre la planificación del mensaje y de cómo transmitir este mensaje. Para mí hay otro factor muy importante que es la actitud y la intervención de las emociones al comunicar oralmente. Porque, primero, tenemos que tener ganas de comunicar y conectar con esa gente, con la persona que tenemos delante. Tenemos también que tener una cierta seguridad y aquí hay una de las dificultades principales de los jóvenes de hoy y también de los adultos, que es este miedo a hablar en público, el vencer todas estas resistencias, las inseguridades, los nervios. Un examen oral. Sí, el examen oral que siempre crea pánico. Pero no solo un examen, sino también una entrevista de trabajo o una presentación comercial, por ejemplo. Pero aparte hay también las emociones de todo tipo. Yo tengo que ponerme delante de un público para animar, por ejemplo, para motivar, para conmover o para movilizar a la gente, pero siempre busco algún objetivo. Y las emociones están detrás de este mensaje oral. Entonces, también esto quiere decir que si se enseña en las escuelas la oralidad, también es un ejercicio de educación en emociones. Y estamos dando herramientas para que estos chicos, cuando sean mayores, también se sientan más seguros y puedan controlar más lo que está pasando en su interior cuando se están comunicando. Es un tema de eficacia también, ¿no? Yo sí quiero comunicar, con la comunicación oral tengo la posibilidad de manejarme con la palabra y manejarme con el gesto, con el lenguaje no verbal. A veces yo soy consciente de que eso es lo mejor para este acto concreto, para una convención, para motivar a mi equipo de ventas, para mi equipo de trabajo, pero no lo utilizo porque tengo miedo, ¿no? Porque no he practicado, no tengo la habilidad o no me han enseñado, ¿no? Ese es el error fundamental, ¿no? No siempre la comunicación oral es la mejor, si es el sistema de comunicación, pero en muchos casos sí. Entonces, saber escoger el modo adecuado dependerá de tu habilidad personal, ¿no? De tu seguridad personal. Y la seguridad la consigues con la formación. Si no la tienes en la escuela, habrá que darla. Y luego hay que ganarse al público. La seducción, que es fundamental, ¿no? Los profesores lo sabemos muy bien, sobre todo profesores que se encuentran en contextos muy difíciles, enseñando materias que no interesan a nadie y que sin embargo tienes que enseñarla cada semana. Por lo tanto, o te ganas el alumno o se produce una incomunicación, como dos líneas paralelas que aguantan todo el curso así, pero no hay punto de conexión ni de intersección, ¿no? Y por lo tanto tienes que, por ejemplo, manejar su lenguaje, ¿eh? Si manejas un lenguaje tan sumamente académico o lejano a su mundo de vida, pues les pierdes. Tienes que recoger donde están para llevarles donde todavía no están, pero podrían llegar. Y eso es un trabajo que requiere ponerse en su mundo. ¿Cuáles son sus ídolos musicales? ¿Cuáles son sus verdaderas aventuras, sus verdaderos intereses? Para a partir de aquí conducirles a lo que desconocen. Pero si no hay posible comunicación, por tanto el conocimiento del auditorio y las caras que ponen. Eso en el texto no te pasa. Tú escribes un libro y lo publicas. Pero tú mientras dando una conferencia miras la cara de las personas y estás observando si tienes que terminar ya. Ahí no hay emoticono que valga, ¿no? Ahí esas caras no tienen... Ya te das cuenta si tienes que... O el alumno que hace el carpetazo 5 minutos antes de terminar la clase. Dices, bueno, yo todavía tengo discurso, pero él ya tiene bastante. Significa ¿Qué haces? Pues o tienes algún tipo de recurso para decirle, oye, hay motivos para seguir escribiendo. Pero si te reiteras hasta el final, pues ya no dirá nada más. Conmigo puedes reaccionar, ¿no? Si eso sucede por escrito o por imágenes, no hay reacción posible, no ves el resultado. Claro. Con el vis a vis, con la oralidad, tienes la posibilidad de reaccionar. ¿Y lo de que una imagen vale más que 1000 palabras?
hoy en día el significado es pleno, pero se pierden las emociones, ¿no? En ese sentido, el poder identificar si alguien te está recibiendo lo que estás diciendo o ya se ha ido. Sí, pero la oralidad también tiene su parte de imagen, porque la comunicación no verbal, toda la parte del lenguaje corporal, la expresión del rostro, todo esto es imagen y por lo tanto tu público esto también lo recibe. Tú puedes crear imágenes con las palabras, evidentemente, pero también lo acompañas con tus gestos que pueden ser muy, muy ilustrativos. ¿Y la voz? Y la voz, claro que sí, la voz tiene un papel fundamental porque la voz transmite sobre todo emociones. Yo por eso digo, a esto que dices, Marta, y que no siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Depende de la imagen, ¿no? Es decir, si tú tienes una poesía pues expresada de Machado, y tienes una fotografía de los campos de Castilla, igual me quedo con la poesía de Machado, ¿no? Y eso que la imagen pues puede ser muy bonita, pero esa poesía explicada o dicha oralmente, la verdad es que tiene en ti un eco emocional mucho más fuerte que esa fotografía, ¿no? Y además la puedes adaptar también a tus sensaciones y a tu imaginación, a lo que te diga tu imaginación. En cambio, la imagen, si es una imagen, una fotografía, por ejemplo, es la que es, ¿no? En cambio, el lenguaje oral, una narración, te sugiere mucho más, quizás. Tiene más mérito. No confrontamos, ¿no? Podemos ir sumando, ¿no? Sí, claro. Imagen, palabras... No, y suscita la imaginación. Una cosa es que te cuenten cómo era Quasimodo, de Víctor Hugo, y otra cosa es verlo en un dibujo animado. El niño va imaginando cómo debe ser ese jorobado de Notre Dame, o Frankenstein, o el hombre elefante, ¿no? Y sin embargo, cuando lo ves, la imaginación ya duerme, porque ya lo has visto. Y la imagen que te ha construido oralmente, lo vas construyendo en tu memoria. Y cuando lo has visto allí, dice, yo no me lo imaginaba así. Yo tenía otra imagen de Frankenstein o de Gregor Samsa de Kafka, ¿no? Cuando lo oyes por primera vez explicado, ¿no? O sea que la oralidad, para mí, sobre todo, suscita la imaginación y la memoria. Pues la imaginación la desarrolla al máximo nivel. Tenemos que aprender más a contar cuentos. Hoy en día mucha gente nos cuenta muchos cuentos, pero para empezar a saber explicarnos, a saber crear esas imágenes, es evidente que, vamos, es una buena forma de empezar, ¿no? Un cuento según quién lo cuente, cómo, ¿no? Claro. Dónde y cuándo. Podríamos recuperar, que seguramente todavía en muchos hogares es así, pero podríamos recuperar la costumbre de escuchar a nuestros abuelos con sus batallitas, sus historias, que a veces nos resultan pesadas, pero que siempre nos sugieren muchos valores también y aprendemos mucho del pasado, de una vida que no hemos vivido nosotros. Pero es que además hoy en día también se utiliza esta técnica en la empresa, en el marketing, en la publicidad y por lo tanto tenemos una herramienta contando historias más breves o más extensas, una herramienta para hacer llegar unos determinados mensajes que si no fuera a través de una historia seguramente no llegarían porque serían o demasiado abstractos, o demasiado técnicos o demasiado aburridos. O sea que podemos incorporar también la narración en dosis adecuadas en, por ejemplo, en una presentación comercial o en una presentación de una empresa. Y además, ¿cuántos libros de éxito, ¿no? Del ámbito empresarial, management, utilizan la fábula, ¿no? O la narración. Recordar fábulas o historias, ¿no? O experiencias, en forma de experiencia, que provocan eso, captar la atención y hacer soñar, ¿no? Con algún principio atractivo, ¿no? Lo que te voy a contar ahora te va a sorprender, alguna cosa. Lo que es cierto es que cuando cuentas, aunque solo sea una anécdota, el público siempre está más atento. Y es uno de los recursos que utilizamos los profesores para que este público no haga el carpetazo. Y es pasar de la teoría a la realidad, ¿no? Aunque la realidad sea inventada. También tiene que ser muy... Y además, incluso en el ámbito universitario, los niños son muy receptivos al cuento. Pero en el ámbito universitario tú empiezas la clase y dices, érase una vez, todo el mundo está así. Dice, caray, esto nos interesa. Si dices, como iba diciendo ayer, bueno, esto ya es lo de siempre, ¿no? Pero el érase una vez genera una expectación, como un mundo ya mágico, ¿no? De ensueño, ¿no? Y luego desde allí siempre hay una moralina, ¿no? Se puede transmitir algún lenguaje moral, alguna transmisión que él va a aplicar a su vida en lo mejor de los casos, ¿no? Bueno, hablando de la oralidad, estos días, de la oralidad de la calle, la gente, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿creéis que cada vez hablamos peor, que utilizamos coletillas, utilizamos pocas frases? Por ejemplo, vale, guay,
Sí. O, por ejemplo, no sé, alguna otra palabra, ¿no? Tío, Sí. ¿cómo se puede erradicar eso? ¿Cómo se puede modificar? Bueno, yo creo que una buena educación justamente se aprecia cuando una persona sabe adecuar su lenguaje al entorno, al contexto y al interlocutor. Entonces, podemos aceptar que nuestros jóvenes hablen así entre ellos, por ejemplo, porque es una jerga, porque es una forma de integrarse en el grupo, pero en cambio no deberíamos aceptarlo cuando se están relacionando con adultos, con el profesor, por ejemplo, ¿no? Ningún profesor debería aceptar, desde mi punto de vista, que se le dirijan con este tipo de lenguaje, y tampoco los padres. Para mí es muy distinto el lenguaje que se tiene que hablar en casa y el otro que si quieren hablar entre ellos, pero que ellos sepan distinguir y que puedan manejar los dos lenguajes. Y eso ocurre con todas las lenguas también, es decir, ocurre con el español, con el inglés, con el alemán. Sí, a ver, hay una tendencia a empobrecer el lenguaje. Wittgenstein decía que cada situación de vida o mundo de vida requiere un juego de lenguaje, ¿no? Imagínate un gran juego, ¿no? Pues bueno, jugamos al parchís o jugamos pues a las cartas, ¿no? Pero cada juego tiene sus reglas. Y una cosa, como decía Teresa, es hablar en el patio del colegio con los amiguetes, y otra cosa es hablar al abuelo, o que se presenta pues el presidente del país o el cardenal de Barcelona, ¿no? Hay un trato distinto, que eso requiere conocer la convención, conocer el ritual, conocer pues las normas mínimas de cortesía. Quien empobrece su lenguaje empobrece el mundo. Esto lo dice muy bien Wittgenstein. Si al final solo tienes 300 palabras en la cabeza, tienes mucha dificultad para expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que recuerdas. Eso es lo que nos pasa cuando dominamos poco otra lengua. Que en la lengua materna tenemos mucho más recursos, y diría, hombre, yo ahora esto lo sabría decir muy bien en una convención en Estocolmo, pero ahora expresarlo en inglés o en alemán me reduce muchísimo el campo sígnico que tengo, ¿no? Consecuencia, me quedo parado. Pero es verdad que quien amplía lenguaje y recurso lingüístico tiene mucha más capacidad para expresar su mundo y por lo tanto mucha más fluidez comunicativa. Y tendríamos que ampliar esa mochila de recursos lingüísticos a los niños y adolescentes. Cierto que la juventud tiene un hándicap, que yo creo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Que no posibilitan a veces de explayarse demasiado en el lenguaje, sea redes sociales, por ejemplo Twitter, ¿no? En que tenemos menos posibilidades de explicar demasiado en el lenguaje, entonces tenemos tendencia a la jerga o a reducir las palabras o a recortarlas, ¿no? Y eso es una dificultad que tiene la juventud. Crea un hábito y ese hábito lo traslada a su día a día, ¿no? Pero bueno, la clave es eso, adecuar, es comunicarte según a quién tienes delante, qué interlocutor tienes delante. Precisamente en este programa, estamos ya casi a punto de terminar, pero en este programa aprendimos el otro día que ha salido una aplicación en Internet que uno puede dejar mensajes de voz en las redes sociales, cosa que parece que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Que tiene voz, la red puede tener voz, y son solo 20 segundos, o sea que quizás es una forma de entrenarse a la hora de dejar mensajes, utilizar un tono, utilizar otro tono. Estamos a punto de terminar. Teresa, me gustaría que nos dieras algún consejillo para que la gente pierda el miedo a hablar en público. Pues como todas las habilidades hay que practicar, practicar y practicar. Un entrenamiento nos hará tener un lenguaje más fluido y sobre todo conocer también las reacciones de los demás cuando nosotros hablamos. ¿Con todo tipo de gente? Con todo tipo de gente, claro, para tener esta habilidad para adaptarnos a cada interlocutor y a cada contexto. Dentro del ámbito empresarial, pensando un poco ya donde vengo yo, quizás abogando por el entrenar y practicar, pensemos que, mirando un poco el crecer dentro de la empresa, es difícil imaginar cargos directivos en una entidad que no dominen el arte del lenguaje oral, ¿no? Pues de eso ya es una motivación, aunque sea profesional, para poder practicar, que comenta Teresa, pues llevarlo a cabo, ¿no? Porque se puede aprender. Evidentemente. Se puede aprender. Evidentemente. Habrá personas que por su manera de ser, o su carácter, o incluso su educación, tienen más facilidad, pero es una habilidad. Entonces se puede entrenar y aprender. ¿Tiene más ventaja las personas que son muy expresivas, que hablan con las manos? Teresa, lo de hablar con las manos es peligroso. En nuestra cultura no, en nuestra cultura hablamos con las manos y por lo tanto seguramente mostramos así más pasión, más entusiasmo y más implicación, y esto siempre convence más. Sí, Francesc, casi ya para terminar. Para terminar, subrayar que la oratoria es fundamental, pero también la escucha, ¿eh? No hay comunicación oral, sino hay escucha. Y por tanto tenemos también que entrenarnos en la escucha y a los niños también a educarles para que escuchen. No solo para que hablen bien, sino para que escuchen, porque escuchando se aprende a hablar, ¿eh? Escuchando a los que hablan bien, se aprende también a hablar.
Y a callar también de vez en cuando. Sí, claro, por supuesto. Para poder aprender. Bueno, pues ya lo ven, hablar bien también se aprende, no tiren la toalla y practiquen. Teresa, Jordi, Francesc, muchísimas gracias por estos minutos, realmente ha sido un placer. Nuestro siguiente